Hola, ¿qué tal? En este video hablaré sobre la unidad 3 que se llama Electricidad moviendo mi comunidad. En este mapa conceptual que se muestra en pantalla, agregué los temas y conceptos que estaremos viendo a lo largo de esta unidad. Bueno, comenzaré a explicar. Como ya se dieron cuenta, la unidad se centra en la electricidad. Ya habíamos hablado un poquito sobre su concepto y algunos otros conceptos relacionados en clase. Sin embargo, pues voy a hacer una recopilación para algunos que no hayan ido a clase o que no hayan puesto atención, porque esto es importante para partir de aquí empezar a ver un poco los temas más complejos. Bueno, habíamos hablado sobre el concepto de electricidad, que incluso lo agregué aquí, que es un fenómeno físico que se origina del movimiento de partículas subatómicas por medio de cargas eléctricas a través de la atracción y repulsión de las mismas. Ok, a lo mejor suena un poquito complejo, pero vamos a analizarlo un poquito más a fondo. Es un fenómeno físico que se origina del movimiento de partículas subatómicas. ¿Cuáles son esas partículas subatómicas? Bueno, hablando del átomo, vemos que tiene tres partículas. Esas partículas pequeñas son las llamadas partículas subatómicas. Y el fenómeno de electricidad se origina a partir del movimiento de estas partículas, como lo podemos ver en este GIF. Yo les comentaba que el átomo tiene tres partículas, el protón, neutrón y electrón. Cada una de esas partículas tiene diferentes cargas, positiva, negativa o neutra. En el núcleo, como podemos observar, tenemos el signo positivo y el signo, y no hay signo, eso quiere decir que esta partícula no tiene carga. Entonces en el núcleo tenemos partículas con carga positiva y carga neutra. Y los que se están moviendo son partículas negativas. Entonces, regresando otra vez al concepto, es un fenómeno que se origina del movimiento de estas partículas subatómicas. Entonces, cuando hay movimiento de estas partículas, se genera lo que es la electricidad. Ok, hasta ahí. Ahora, de la electricidad se derivan dos grandes ramas para su estudio. Vamos a empezar con la primera, electrostática y electrodinámica. Bueno, la electrostática, como ya hemos visto el concepto o esta palabra estático que no se mueve, entonces vamos a estudiar las cargas eléctricas en reposo y la electrodinámica estudia o nosotros pretendemos estudiar las cargas eléctricas en movimiento. Bueno, empezamos con la electrostática hablando un poquito de sus conceptos y cómo nos vamos a adentrar a ellos. Por ejemplo, el primer concepto es la ley de Coulomb. Vamos a analizar un poquito. Es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. Aquí viene otra vez el concepto cargas eléctricas. Aquí lo veíamos por medio de cargas eléctricas. Ok, entonces las cargas eléctricas vemos que se originan a partir de el átomo y de este movimiento de electrones que hay en su órbita del átomo. Ok, entonces vamos a ver otra vez. Es la fuerza de atracción y repulsión entre dos cargas eléctricas. Aquí lo vemos. Eh, es proporcional al producto de sus cargas y disminuye a medida que se incrementa la distancia entre ellas. Veíamos que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Una analogía de esto es el imán. Podemos ver que cuando ponemos el imán en la misma dirección, se va a repeler por más de que nosotros lo intentemos unir, esas cargas, porque son iguales, se van a repeler y cuando son diferentes se van a atraer. Esto es lo que nos habla Coulomb y lo vamos a ver un poquito más a fondo mañana con unos problemas que vamos a estar trabajando. Entonces, sí me interesa que tengan un poquito en la mente el nombre de cargas eléctricas y lo relacionen con el átomo y con el movimiento de electrones que se genera, ¿sí? Porque eso lo voy a estar preguntando en clase.
qué es una carga eléctrica y la ley de Coulomb. Incluso, también ya lo habíamos visto, la unidad de la carga eléctrica es en Coulomb. ¿Por qué? Porque la ley de Coulomb estudia esa fuerza de atracción entre las diferentes partículas subatómicas. Y aquí vemos, incluso vemos aquí el valor de cada carga eléctrica y lo vamos a estar viendo más a profundidad en las siguientes clases. Y todo esto está en su libro de Física 2 de Telebachillerato para que por ahí estén pendientes cuando les pida o cuando les diga cuál es el valor o cuál es la carga del electrón, cuál es la carga del protón y así sucesivamente. Bueno, y aquí también está la fórmula que la vamos a estar trabajando mañana para que por ahí la tengan pendiente, la tengan pendiente de anotar y la tengan en mente. Ok, bueno, continuamos con el siguiente concepto que es carga eléctrica. Pues ya lo hemos mencionado, aquí está, carga eléctrica, ok, lo voy a mencionar igual el concepto un poquito más a fondo. ¿Qué es una carga eléctrica? Propiedad intrínseca, o sea, una propiedad fundamental de algunas partículas subatómicas, como los electrones y los protones, que determina cómo interactúan con campos eléctricos y magnéticos y se mide en Coulomb. Aquí está. Todos estos tres, aquí miren, aquí hay carga eléctrica, carga eléctrica, carga eléctrica, ok. Entonces la carga eléctrica ya lo dijimos, aquí está. Ese es el movimiento constante de estos electrones y protones. Y su unidad de medida es en Coulomb. Ok, aquí clasificación de los materiales. Tenemos aisladores, conductores y semiconductores. Los aisladores pues son materiales que van que no van a permitir el paso de corriente eléctrica. Y tenemos los conductores, que son los que van a permitir el movimiento de esas cargas eléctricas. Y semiconductores, que son los que pueden o no permitir el paso de corriente o de flujo eléctrico. Un ejemplo de los aisladores o de malos conductores es losa, vidrio y algunas gomas, y estos los vamos a utilizar nosotros también para formar algunos circuitos eléctricos. Semiconductores pues son silicio, germanio y les digo, igual lo vamos a estar viendo cuando armemos algunos circuitos. Y pues los conductores, que son los que nos van a permitir el flujo de esa corriente, que son como metal, aluminio, oro y cobre. Y ya pasando del lado de la electrodinámica, ahora sí viene algo importante, que es el flujo de la corriente eléctrica, donde sí hay flujo de corriente eléctrica. Y tenemos dos tipos, la alterna continua. Y bueno, como su nombre lo dice, la corriente eléctrica continua es la que va a estar en una sola dirección. Aquí les puse un ejemplo, que es la pila. Continua quiere decir que continuamente va a estar en un solo sentido. Por ejemplo, no va a estar cambiando sus polos, positivo o negativo. Y la corriente continúa así. Va a estar alternando y moviéndose. Puede ser que esté positivo, puede ser que esté negativo. Y esto, la electrodinámica la vamos a ver un poquito más adelante, pero pues de una vez les menciono estos conceptos que vamos a estar viendo. Igual les digo los circuitos eléctricos, tenemos tres tipos, que es el serie, paralelo y mixto. De esto no les voy a mencionar tanto porque esto lo vamos a ver ya más a profundidad después y los vamos a armar. Yo espero que nos alcance el tiempo. Bueno, otra ley muy importante es la ley de Ohm, la cual relaciona tres conceptos muy importantes que vamos a estar viendo, como el voltaje, resistencia y la intensidad de corriente. Aquí con este pequeño dibujito que les puse de este lado podemos representar fácilmente las tres. La intensidad de corriente es cuánta corriente pasa
a través de un lapso de tiempo. La resistencia es la que impide, aquí vemos que se mide en ohms, es la que impide que esa corriente circule, y el voltaje pues va a ser el que nos va a impulsar. Aquí podemos ver el dibujito que está impulsando a la corriente eléctrica. Pero de igual forma, estos son conceptos que vamos a ir viendo sobre la marcha a lo largo de la unidad, porque no son tan sencillos. Entonces hay que estarles poniendo atención a cada uno, y vamos a estar realizando ejemplos, problemas, y al final, para poder agrupar todos estos conceptos que les estoy diciendo, vamos a realizar lo que son los circuitos eléctricos, y ya vamos a estar utilizando ya resistencias e incluso pilas, y diferentes materiales para poder realizar todo esto. Eh, por ahora pues igual les pido que analicen bien este mapa, que lean, que vuelvan a ver el video, si tienen dudas, que me pregunten, o incluso en su libro de física 2 ya saben que ahí tienen todo. Si por si alguna razón no tienen internet, pues en el libro de física podemos encontrar toda esta información, ejemplos. Igual anoten sus dudas, y ya el día que estemos en clase, en el salón, me preguntan. Ya me pueden decir en tal minuto no entendí, y ya lo vamos a ir explicando. Pero sí es cuestión de que lo vean, de que lo analicen y que pues lo quieran entender. Y pues por eso sería todo.